Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Joaquín Vergara y junto a Agustín, que hoy no está presente, vamos a ser sus ayudantes para el ramo de Equity durante este trimestre con el profesor Gabriel Valenzuela. Eh, bueno, yo egresé el año pasado junto con Agustín. Bueno, dimos el examen de grado en enero y ya dimos el ramo con el profesor Jaime. Es primera vez que el profe Gabriel va a este ramo, pero hemos trabajado los dos con él antes, así que entendemos bien su metodología y más o menos cómo funciona. Así que para aquellos que no lo conozcan bien y quieran saber un poco cómo evalúa, no duden en preguntarnos, los podemos orientar un poquito. Y bueno, en general, cualquier duda que tengan, no duden en escribirnos a nuestros mails. Y bueno, esta es la primera ayudantía, va a ser sobre teoría del portafolio, KPM e índices. El ejercicio de índices aún no está disponible. El profesor me había quedado de mandármelo para hacerlo en la ayudantía, pero no me lo mandó. Esa es la razón por la cual me demoré un poquito en subir el video, así que por favor les pido disculpas sobre eso. Y bueno, si es que no tienen mucho tiempo para estudiarlo y les quedan dudas, no duden de nuevo en preguntarme y feliz agenda una sesión durante la semana. Yo tengo en general tiempo durante después de las 7 de la tarde, así que no tengo ningún problema en juntarme 10 minutos con un grupo y 30 minutos para resolver las dudas que puedan tener antes de la prueba. De todos modos, igual voy a estar en la segunda ayudantía que la va a hacer Agustín en la semana para, para responder las dudas que queden. Y bueno, después de esa pequeña introducción, vamos a partir con la ayudantía, en la cual voy a empezar con un pequeño resumen de teoría del portafolio y cómo se deriva de un equilibrio general en los mercados, un equilibrio individual. Esto ya lo vieron en Finanzas 2 y ya lo volvieron a repasar con el profe, así que voy a pasarlo muy rápido, pero de cualquier modo es entendible que haya gente que con duda. A mí me costó mucho entender esto, así que a mucha gente también le pasa que les cuesta entender esto. Y bueno, cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Entonces, ya, partamos con teoría del portafolio. Bueno, ya sabemos que cuando uno mezcla, o sea, cuando uno tiene un activo, uno tiene un retorno esperado, que el retorno que te va a entregar el activo en el futuro, y el riesgo. El riesgo lo vamos a expresar en las desviaciones estándar. Y bueno, cada activo va a ser un punto dentro de este gráfico. Pero cuando mezclamos tipos de activos, estos puntos van a empezar a relacionarse, van a entregar determinado retorno y determinado riesgo según cómo se vayan mezclando los pesos, si meto más de un activo o menos de otro. Y bueno, entonces lo que pasa es que cuando uno mete muchos activos los combina, está creando un portafolio y se empieza a combinar de muchas formas diferentes, generando que uno pueda tener una frontera de mínima varianza. ¿Qué es la frontera de mínima varianza? Son todas las combinaciones posibles que te permite tener la menor varianza posible a un determinado nivel de riesgo. Entonces se formaría algo así. Y bueno, estas son muchas combinaciones de portafolios disponibles. Eso es lo que tenemos que entender. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, acá pasa que en la frontera de mínima varianza podemos tener el caso de que tengamos una combinación acá de un portafolio y una combinación acá. ¿Cuál preferiríamos nosotros? Obviamente la de arriba, porque la de arriba te entrega mayor rentabilidad a un mismo nivel de riesgo. Bueno, tenemos que pensar que nosotros somos seres aversos al riesgo y que nadie quiere tomar mayor riesgo. Luego de eso, entonces, teniendo ese punto, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar solamente con la parte de arriba de este gráfico. ¿Por qué? Porque uno nunca va a querer los de abajo. Si tengo los de arriba, ¿para qué voy a tener una menor rentabilidad al mismo nivel de riesgo? Entonces, me quedo con lo de arriba, que se va a llamar la frontera eficiente o la frontera de Markowitz. Y bueno, estas son todas las combinaciones de portafolios que la gente puede demandar. Y aquí es donde aparecen las curvas de indiferencia. ¿Qué son las curvas de indiferencia? Son las curvas de utilidad de las personas que te miden el bienestar. Y uno siempre quiere tener las mayores curvas de indiferencia, es decir, más arriba. Entonces, bueno, acá me falta un pequeño paso que le hubiese mostrado mejor cómo uno prefiere llegar al punto más alto, que sea más tangente a la frontera eficiente.
Y bueno, ¿cuál es el siguiente paso? En la economía también vamos a tener un activo libre de riesgo, el cual nos va a entregar un nivel de rentabilidad sin riesgo, que sería este punto de acá, que vemos que tenemos un nivel de rentabilidad sin riesgo. Y bueno, este activo libre de riesgo lo podemos combinar de muchas formas posibles con nuestra frontera eficiente, con nuestras combinaciones de portafolios de activos. Pero va a haber un punto en el cual nos permita llegar lo más arriba posible, que va a ser el punto H, va a ser el punto tangente entre el activo libre de riesgo con la frontera eficiente. Este punto nos va a permitir alcanzar curvas de indiferencia que no alcanzaríamos sin el activo libre de riesgo. Si se dan cuenta, si no tuviésemos esta línea, no podríamos llegar más arriba que acá, con nuestras líneas de indiferencia, que son las verdes. Y bueno, ¿qué característica tiene este portafolio H? Bueno, como es el que uno puede llegar más arriba, uno puede alcanzar mayor líneas de indiferencia, curvas de indiferencia, entonces va a ser el portafolio que toda la gente va a demandar. Es decir, toda la gente va a querer comprar ese portafolio. Eso ya nos dice algo. Si toda la gente quiere comprar algo, entonces va a ser el que, bueno, va a tener mayor demanda. Y entonces, lo siguiente que tenemos que entender es que, bueno, ¿qué característica va a tener este portafolio? Que va a ser el más diversificado. ¿Y cómo va a ser la mayor diversificación? Va a ser cuando todos los activos de la economía estén dentro. Por lo tanto, ¿cómo podríamos caracterizarlo? Podemos caracterizarlo como el portafolio de mercado. Entonces, este portafolio H va a ser el portafolio de mercado. Y va a ser el que toda la gente va a demandar y toda la gente va a demandar todos los activos de la economía. Entonces, así es como se llega a un equilibrio general, en el cual todas las cosas van a ser demandadas y todo tiene que estar en equilibrio porque toda la gente lo va a demandar. Ese es como el supuesto. Y al final nos quedamos con esto de acá, que acá hice una simplificación que nos ayuda a entender que va a ser nuestra línea mercado de capital. La línea roja va a ser la línea mercado de capitales, en el cual vamos a tener combinaciones del portafolio de mercado y el activo libre de riesgo. Eso es lo que vamos a encontrar dentro de nuestra línea mercado de capitales. Y bueno, ¿cómo se expresa esta línea? Es igual como en física, en matemática en el colegio para la PSU estudiamos la ecuación de la recta. Solamente que ahora lo vamos a tener en nuestro término financiero. Tenemos el retorno esperado, que sería el eje Y, se expresa como el retorno libre de riesgo más una pendiente M, por la desviación estándar. Luego vamos a entrar en detalle sobre qué significa cada término. Entonces, este es un equilibrio general, en el cual nos dice que todo está en equilibrio dentro del portafolio H. Y así es como pasamos después a un equilibrio individual, porque si todo está en equilibrio acá, en general, entonces tiene que haber un equilibrio individual. ¿Y cómo se expresa ese equilibrio individual? Por el KPM, que es la línea mercado de valores, o en inglés es Security Market Line. Y bueno, ¿qué nos dice? Que las acciones van a responder únicamente al beta. El retorno de las acciones se explica únicamente por el beta. ¿Y qué es el beta? El beta es una medida de cuánto se mueve la acción según se mueve el mercado. Si una acción tiene un beta mayor a 1, entonces cuando el mercado sube, la acción va a subir mucho más, pero cuando el mercado baja, la acción va a bajar mucho más de lo que bajó el mercado. Eso significa un beta mayor a 1. Y bueno, un beta menor a 1 sería lo contrario. Si el mercado sube, la acción va a subir menos que el mercado. Y bueno, esto, ¿qué nos dice? Esto es un equilibrio individual. Acá es donde vemos el equilibrio para todas las acciones. Y bueno, dijimos que era solamente para portafolios. Y bueno, acá todas las acciones tienen que estar en equilibrio, tienen que estar dentro de nuestra línea mercado de valores, que se define también como RF más el beta multiplicado por lo que se llama premio por riesgo, que es el retorno mercado, esperado de mercado, menos RF, que como dije se le conoce como el premio por riesgo de mercado. Y bueno, es importante entender que acá todo tiene que estar en equilibrio. Y si hay algo que no está en equilibrio, va a arbitrarse en el mercado según la oferta y la demanda, si está barato o está caro, y va a volver a tender a equilibrio. Eso es lo que dice esta teoría. Y bueno, acá dejé una fórmula importante que tienen que conocerlas bien, que es cómo calcular el beta, como la covarianza de el retorno de la acción con el retorno del mercado, dividido por la desviación estándar del mercado al cuadrado, o sea, la varianza.
Y bueno, otra forma de escribirlo es la correlación de la acción con el mercado por el riesgo de la acción dividido por la desviación estándar de mercado, el riesgo de mercado. Bueno, también tenemos que entender que una acción, y como dijimos, tiene riesgo. Y ese riesgo se separa en dos. Tenemos el riesgo sistemático o riesgo de mercado, que vendría siendo esto de acá, y el riesgo específico, que vendría siendo esta parte de acá. El riesgo de mercado es el que no se puede diversificar, es que el que cuando logras diversificar lo máximo posible, siempre va a quedar un riesgo. Ese va a ser el riesgo de mercado. El riesgo específico es el que podemos eliminar diversificando. Y bueno, entonces el riesgo total como varianza se explica por el riesgo eh, sistemático y el riesgo específico. Y acá también lo escribí cómo se explica el riesgo de mercado, que es lo mismo que tengo acá arriba. Y ese sería el resumen. Ahora pasemos al primer ejercicio. Bueno, acá lo expliqué como ejercicio, lo tengo como ejercicio 2 y ejercicio 3 porque se supone que el primer ejercicio es el de índices que les dije que va a quedar pendiente para un nuevo video o probablemente quede para la siguiente ayudantía y le vamos a ir avisando. Y bueno, veamos el ejercicio. Dice, el ejercicio 2 es sobre teoría del portafolio y nos dice, usted cuenta con la siguiente información de un mercado con expectativas extraordinarias de retornos. La acción EQ, que está en equilibrio, tiene un retorno esperado de 40%. Punto 2. Se estima que la varianza del proxy del portafolio de mercado es de 0,1296. Punto 3. Los portafolios en equilibrio alto y bajo que combinan inversiones en el proxy del activo libre de riesgo con el portafolio de mercado tienen las siguientes características. Y acá nos dan el portafolio alto y el portafolio bajo, que los dos están en equilibrio, nos dice, y tienen los retornos esperados y sus respectivas varianzas. Y nos piden en la primera, nos piden contestar o calcular si EQ es parte del conjunto factible de activos riesgosos y o de la frontera eficiente de Markowitz. Explique qué es cada uno de ellos y por qué EQ sería o no parte de ellos. A su vez indique cuál es la medida adecuada de riesgo para este activo y por qué. Entonces, partamos. Bueno, para definir primero cuál es el conjunto factible nos muestra todas las posibilidades de inversión de activos riesgosos de la economía, incluye activos individuales y portafolios. Dicho de otra forma, el conjunto factible es todo lo que vamos a encontrar acá, sin discriminar si es activo individual o portafolio. Por lo tanto, el activo EQ es una acción que está en equilibrio. Como es una acción, por lo tanto, sí forma parte del conjunto factible. Entonces, sí. Luego, la frontera eficiente, ya la definimos, y ¿qué nos va a mostrar? Muestra solamente las combinaciones eficientes de la frontera de mínima varianza. Como es solamente una acción que no está diversificada, porque es solamente una acción, obviamente, es difícil que entendamos que una acción esté dentro de la frontera de mínima varianza, por lo tanto, con menor probabilidad va a estar dentro de la frontera eficiente. Por lo tanto, esta respuesta es que no. Ahora con la pregunta B nos piden calcular la tasa libre de riesgo. Entonces, veamos qué tenemos. Bueno, acá nos están dando dos portafolios que son combinaciones del proxy del activo de mercado y el activo libre de riesgo. Por lo tanto, ¿qué intuimos en base a lo que explicamos en el resumen? Es que se encuentra en la LMC, en la línea mercado de capitales. Bueno, voy a volver a hacer hincapié eso, que quizás no lo mencioné bien antes, es que en la LMC solamente vamos a encontrar combinaciones del portafolio de mercado y el activo libre de riesgo, y en la LMB vamos a encontrar todas las acciones individuales y también portafolios. Y dicho eso, entonces veamos qué es lo que tenemos. Entonces nos damos cuenta que esto está en equilibrio en la LMC por la naturaleza de los dos portafolios, y tenemos que encontrar
el activo libre de riesgo. Bueno, la LMC dijimos que se explicaba como el retorno del portafolio va a ser igual al activo libre de riesgo más una pendiente por la desviación estándar de mercado del portafolio. La desviación estándar es la medida de riesgo. Y bueno, la pendiente se va a explicar como el retorno esperado de uno menos el retorno esperado del otro activo, o del otro portafolio, perdón, dividido en la desviación estándar de un portafolio menos la desviación estándar del otro portafolio. O también podemos expresarlo como el ratio de Sharpe, que es lo que tengo escrito acá abajo. ¿Qué nos dice el ratio de Sharpe? Es exactamente lo mismo de acá arriba, pero explicado en términos del retorno de mercado y el retorno del activo libre de riesgo. Acá, para que sea más familiar, es RF solamente, pero es lo mismo. ¿Y qué gracia tiene? Que porque acá solamente lo dividimos en el retorno de mercado, es porque si lo dividiéramos por la desviación estándar, perdón, dije, lo dividimos por la desviación estándar de mercado, porque si le ponemos menos la desviación estándar de un activo libre de riesgo, como es libre de riesgo, no tiene desviación estándar, por lo tanto es cero. Por eso se puede explicar así el ratio de Sharpe. Entonces, ya sabemos cómo calcular la pendiente. ¿Qué nos piden encontrar? Es la RF, por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Encontramos la pendiente y luego veamos qué son los datos que nos faltan. Entonces, primero tenemos que encontrar la pendiente que vemos que está en términos de la desviación estándar y a nosotros nos da las varianzas. ¿Qué debemos hacer? Simplemente sacar la raíz cuadrada de cada una. La raíz cuadrada de la varianza de alto y la raíz cuadrada de la varianza de bajo. Y así llegamos a estos valores de acá. Hecho esto, entonces, calculamos la pendiente dividiendo la diferencia de los retornos por la diferencia de las desviaciones estándar que acabamos de calcular. Y eso nos va a dar una pendiente de 2. Y ahora tenemos la pendiente. ¿Qué nos estaría faltando? Solamente RF, que es lo que nos piden. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Simplemente reemplazamos cualquiera de los retornos y la desviación estándar dentro de esta fórmula porque ya sabemos que está en equilibrio y así despejamos RF. Esa es la lógica de muchos de los ejercicios que vamos a hacer. Tengo que sacar la pendiente y luego despejar para encontrar las variables que faltan. Es importante entender que siempre las variables que nos van a pedir como encontrar y las variables que no van a cambiar dentro de la LMC es RF y la pendiente. Por eso las puse en rojo acá arriba, porque son las variables que no van a cambiar dentro de nuestra fórmula. Van a ser siempre las mismas para explicar un equilibrio. Las que siempre van a ir variando y dependiendo del portafolio es el retorno y la desviación estándar, que va a explicar cómo se mueven dentro de la línea. Entonces, RF lo podemos reemplazar por cualquiera de los datos de los dos portafolios que teníamos y nos va a dar 8% por los dos lados, reemplazando la RF. Y entonces ese va a ser nuestro retorno libre de riesgo. Ahora la pregunta C nos dice, el retorno esperado del portafolio de mercado. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, acá arriba nos están dando un dato que nos dicen que la varianza del portafolio de mercado es 0,1296. Nos están dando la varianza y como acá está todo en términos de desviación estándar, lo primero que debemos acordarnos hacer es sacar la raíz cuadrada de la varianza para así tener la desviación estándar de mercado. Y luego, teniendo la desviación estándar de mercado, ya tenemos la pendiente, lo calculamos acá arriba, tenemos RF, que también lo acabamos de calcular, solamente reemplazamos y llegamos a que el retorno de mercado va a ser un 80%. Sería 8% más 2 por 0,36. Y ese va a ser el retorno del portafolio de mercado. Ahora la pregunta D. Nos preguntan por el riesgo sistemático de la acción EQ, que es la acción que nos dan acá arriba, que nos dice que tiene un retorno esperado de 40%. Acá ya nos están hablando de una acción y de el riesgo sistemático. Por lo tanto, como nos están hablando de una acción, ya sabemos con qué debemos trabajar, que es con la LMB.
Y bueno, vamos por paso. Cuando nos hablan de riesgo sistemático, ya lo conversamos hace un rato que el riesgo se separaba como riesgo sistemático y riesgo específico. El riesgo sistemático es el que no se diversifica y es el riesgo de mercado. ¿Y cómo se calcula? Bueno, va a ser el riesgo de mercado por el beta de la acción. Voy a poner beta ahí para que se entienda que es el beta de una acción en específico. Todo esto está al cuadrado, por favor no olviden las cosas que están al cuadrado. Y bueno, sabemos que la acción entrega un retorno de 40% y está en equilibrio. Entonces, con nuestra LMB, vamos a... ¿qué datos tenemos? Tenemos el retorno libre de riesgo, que el de arriba, 8%, es el mismo para la economía. Y el premio por riesgo de mercado, sabemos que el portafolio de mercado renta 80% y el activo libre de riesgo 8%. Por lo tanto, eso nos permite despejar el beta. ¿Se puede poner de otro color acá? Sí se puede. Nos permite despejar el beta, que va a ser 0,4444. Y ahora que tenemos el beta, también teníamos la desviación estándar de mercado, o la varianza de mercado, perdón, y lo multiplicamos por el beta al cuadrado, que fue lo que hice acá. Sería la varianza, o la desviación estándar al cuadrado, como prefieren escribirlo, multiplicado por el beta al cuadrado. Y así llegamos a que el riesgo sistemático va a ser igual a 0,0256 de la acción, o desviación estándar al cuadrado. La pregunta nos dice, invirtiendo en un portafolio compuesto por el portafolio de mercado y el proxy activo libre de riesgo, se puede replicar el retorno esperado del activo EQ. Indique qué portafolio sería ese, indicando los porcentajes de inversión para cada uno, siendo W el portafolio de mercado y 1 menos W el proxy del activo libre de riesgo. Bueno, acá nos dicen que podemos imitar el retorno del activo EQ con un portafolio, que el retorno es 40%, por lo tanto el portafolio que nos va a permitir replicarlo va a ser el portafolio bajo, que tiene un retorno esperado de 40%. Y ahora, ¿en qué porcentajes está mezclando ambos, el proxy activo libre de riesgo y el portafolio de mercado? Eso es lo que debemos averiguar ahora. ¿Cómo vamos a ver qué peso se le está dando a cada activo dentro del portafolio? Bueno, el retorno de un portafolio va a ser igual al retorno de un componente por el peso que le vamos a dar a ese componente, más el retorno del otro componente por el peso que le estamos dando al otro componente. Y bueno, la idea es que los dos pesos, W1 y W2, tienen que sumar el 100%, o 1. Y bueno, eso lo podemos despejar, que nos quedaría 1 menos W1 igual a W2, que fue lo que nos dice el enunciado. Y con eso entonces podemos dejar todo en términos de una sola incógnita, que sería W1. Entonces ahora despejamos que sería el 40%, que es portafolio bajo, igual al 80%, que es el retorno de mercado, por lo que vamos a invertir en el portafolio de mercado, más 8%, que es el retorno libre de riesgo, por lo que vamos a invertir en ese portafolio, que sería 1 menos W1. Y bueno, despejando eso, llegamos a W1 igual a 44,44% que se va a invertir, y en el portafolio de mercado, y W2, que va a ser lo que se va a invertir en el portafolio, perdón, en el activo libre de riesgo, va a ser 55,56. Y bueno, este sería el primer ejercicio. Igual fui un poco rápido entendiendo que acá pueden retroceder y todo eso, pero si quedaron con dudas, no duden en consultarme. Y ahora vamos a ver el ejercicio número 2. Perdón, número 3. Bueno, este ejercicio es sobre KPM. Espero que se acuerden un poco de lo que vieron en Finanzas 2, porque esto, bueno, en general el ejercicio que acabamos de ver y consideren que sí o sí les va a entrar en su examen, bueno, prueba, y también después en el examen y examen de grado, y bueno, también lo van a ver en muchos ramos, si es que no en todos de aquí en adelante, en los ramos del máster.
Bueno, este ejercicio dice así: usted se encuentra ante cuatro acciones distintas, una de ellas tiene una covarianza con el mercado, perdón, de 0,064 y presenta una rentabilidad esperada de 17,4. La segunda posee una covarianza con el mercado de 0,052 y una rentabilidad esperada de 16,3%. La tercera acción tiene un beta de 0,7 y una rentabilidad esperada de 9,3%. Y por último, la cuarta presenta un factor de sensibilidad a los movimientos de mercado de 2,1 y una rentabilidad esperada de 21,9. De estas cuatro acciones, solo tres se encuentran en equilibrio según KPM. Usted también tiene conocimiento de que la desviación estándar de los retornos del portafolio de mercado es de 20%. Se pide, letra A, ¿cuáles son las tres acciones que se encuentran en equilibrio? Entonces son cuatro. Bueno, primero anotamos los datos. Es muy importante que se anoten de forma ordenada cada uno de los datos que tenemos para no confundirlos. Primero, para las primeras dos acciones nos dan las covarianzas y para la tercera acción nos dan un beta. Bueno, para la cuarta acción nos dicen que presenta un factor de sensibilidad a los movimientos del mercado de 2,1. Bueno, el factor de sensibilidad a los movimientos de mercado, seguramente ya lo saben, es el beta. Y nos dan la rentabilidad de cada uno. Y aparte nos dan la desviación estándar del portafolio de mercados, que es 0,2. Y para ver cuál es la que está en equilibrio, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero tenemos que dejar todo en términos iguales para poder analizarlos, que, como adivinarán, entonces, las que nos da la covarianza tenemos que encontrar el beta. ¿Cómo encontramos el beta? Bueno, con una de las fórmulas que les di al inicio, que las voy a traer para acá, esta que nos da las covarianzas. Calculamos el beta de la acción 1 y de la acción 2, el cual vendría siendo 0,064 dividido en la desviación estándar de mercado al cuadrado, o la varianza si es que no hubiesen dado la varianza, y nos da 1,6. Después para la acción, bueno, acá dice acción 1, debe ser acción 2, lo mismo. Su covarianza dividido en la desviación estándar de mercado. Y ahora que tenemos los betas, nos dejaría así nuestra información. Ahora, tenemos que determinar qué acción no está en equilibrio. Bueno, en equilibrio significa, como habíamos conversado, que todas las acciones, todos los activos se van a encontrar dentro de nuestra LMB, que es nuestra línea de mercado de valores, donde va a estar el equilibrio individual cuando se ve por acción. Entonces tienen que estar dentro de esta línea. ¿Cómo sé que están dentro de esta línea? Tienen que tener las mismas variables. Los mismos parámetros. Me dan un segundo. Tengo que... Perfecto. Y bueno, tenemos que tener los mismos términos que... Los voy a llevar para allá. ¿Cuáles serían? Para que estemos hablando de la misma pendiente siempre, es RF y nuestra pendiente, que en este caso la pendiente va a ser el premio por riesgo de mercado. Es muy importante que entender la diferencia cuando hablamos de pendiente en la LMC y cuando hablamos de pendiente en la LMD, porque son cosas distintas. Acá la pendiente es el premio por riesgo de mercado. Y bueno, si el activo no está en equilibrio, significa que va a estar por arriba o por debajo de la LMB, lo que significa, puse dos veces significa, lo que deriva en que va a estar, está caro o barato, respectivamente, dependiendo si está arriba o abajo. Si está arriba, significa que el activo está barato. Si está por debajo de la LMB, significa que está caro. Que este ejercicio mismo lo va a explicar en las siguientes preguntas. Entonces, veamos, para ver si está en equilibrio, tenemos que hacer un ejercicio en el cual ver si todas tienen la misma pendiente. Y acá lo hacemos de una forma en el cual calculamos la pendiente. Bueno, la pendiente del gráfico es igual cuando hacemos la pendiente en el colegio. I1 menos I2 dividido en X1 menos X2. Solamente que acá está en términos de retornos y acá en términos de beta. Por eso acá ponemos el retorno
de 1 menos el retorno de 2 dividido en el beta de 1, dividido en el, perdón, menos el beta de 2. Creo que dije dividido cuando era un menos en algún lado, pero se ve gráficamente. Y así vemos la pendiente de cada uno. Y acá tenemos que darnos la lata de calcular la pendiente con cada una de las combinaciones. Vemos que combinando 1 con 2 nos da una pendiente de 0,037, ¿ya? Si combinamos 1 con 3 nos da una pendiente de 0,09, ya, eso significa que acá hay algo raro, y si combinamos 1 con 4 nos da también una pendiente de 0,09. Por lo tanto, haciendo este análisis, ¿cuál es la que no está en equilibrio? Solamente cuando combinamos con 2 nos da una pendiente diferente. Por lo tanto, la acción 2, el activo 2, es la que no está en equilibrio. Bueno, acá, ¿qué nos hubiese pasado? Como lo más triste que nos hubiese pasado es que si combinamos una acción con una y nos da una pendiente, combinamos esa acción con otra y nos da otra pendiente, y lo combinamos con otra y nos da otra pendiente, entonces esa acción que combinamos con todas las demás es la que no está en equilibrio. Y bueno, acá hay que tener como un poquito de ojo para hacer las combinaciones, pero en general son fáciles los cálculos, no te va a tomar mucho tiempo encontrarlo. Y por lo tanto, cuando combinamos con el activo 2 tenemos una pendiente distinta, por lo tanto, la acción 2 no está en equilibrio. Y aprovechamos de averiguar que nuestra pendiente, acá, nuestra pendiente, o sea, nuestro premio por riesgo de mercado, va a ser 0,09 o 9%. Y eso es importante porque nos va a ayudar para las preguntas siguientes. Que la pregunta B nos dice precisamente cuál es el premio por riesgo. Entonces, sabemos que la pendiente es el premio por riesgo, ya calculamos la pendiente, por lo tanto el premio por riesgo va a ser 0,09 o 9%. Bueno, como consejo, tengan siempre ojo en poner, en darse cuenta cuando son porcentajes o cuando son números, porque que se equivoquen en eso, se confundan, les va a dar un valor completamente distinto al que debería darle. A mí me pasaba mucho eso, por eso se los recomiendo, que tengan mucho ojo con eso. Ahora vamos con la pregunta C, que nos dice, determine la rentabilidad libre de riesgo. Tenemos esto, y sabemos que hay tres activos que están en equilibrio, y el que no está en equilibrio es el activo 2, la acción 2. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Podemos reemplazar en los que sí están en equilibrio, y así solamente despejar RF. Acá, por ejemplo, lo hice con la acción 1, y ustedes pueden hacerlo con otras acciones para estar seguros si quieren practicar. Simplemente reemplazamos su retorno, que es 17,4, es igual a RF, más 1,6, que es su beta, por el premio por riesgo de mercado, que es 9%. Y bueno, voy a hacer el cálculo por si les ayuda. Sería el retorno que entrega la acción menos 1,6 por la pendiente, que era el 9% que pusimos acá arriba. Y nos da 3% RF. Luego, la letra D nos dice, determine la rentabilidad del portafolio de mercado. La rentabilidad del portafolio de mercado es esta de acá, que está dentro del premio por riesgo. Y si ya sabemos que el premio por riesgo es 0,9, perdón, es 9%, y que RF es igual al 3%. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para encontrar el retorno de mercado? Simplemente despejar el retorno esperado de mercado con las otras dos variables que tenemos, y así llegamos a que el retorno de mercado va a ser igual a 12%. O para que vean el cálculo, tenemos 9%, el 3 que está restando pasa sumando, estoy haciendo el cálculo en mi mente, y es 12%. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que es la E. ¿Qué ocurrirá con el instrumento que se encuentra fuera de equilibrio? Bueno, como les dije en un inicio, tiene que haber siempre un equilibrio individual. Y si hay algo que no esté en equilibrio,
bueno, todos los activos van a tener una demanda, por lo tanto, eso es un supuesto del KPM. Si no está en equilibrio, la oferta y la demanda va a hacer que vuelva a equilibrio. ¿Y cómo lo va a hacer? Si está barato, la gente va a comprar la acción y el precio de la acción va a subir. Si está caro, la gente va a vender la acción y va a hacer que el precio de la acción baje. Así funciona este modelo. Y bueno, ¿qué haremos cuando se encuentra fuera de equilibrio? Tiene que volver a equilibrio. ¿Y cómo lo va a hacer? Tenemos que descubrir si la acción está barata o está cara. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que calcular cuánto es lo que debiese rentar en verdad esta acción. Que acá lo tengo como activo 2, acción 2 en equilibrio. Que el beta no cambia, es el beta de la acción y ese es el beta de la acción. Y tenemos que calcular el nuevo retorno, le voy a poner acá un asterisco para que se entienda que es el de equilibrio. ¿Cómo lo calculamos? Con la fórmula KPM, que, bueno, es muy importante que esta fórmula de memoria, porque como les dije, lo van a ver el resto del año que les quede de magíster. Entonces, el KPM es el activo libre de riesgo, que era 3%, más el beta, por el premio por riesgo de mercado, que era 9%, o podemos poner directamente el 12% menos 3%. Lo voy a hacer así, 12% menos el 3%. Y llegamos a que la acción debiese rentar 14,7%. Que versus el 16,3% es más bajo, por lo que significa que la acción está barata. ¿Por qué está barata? Porque está rentando más. Esto es como lo que está rentando. Renta más de lo que le exigimos, que es 14,7%. Eso le exigimos para que esté en equilibrio. Está rentando más. Por eso decimos que está barata. Otra forma de verlo, por si les ayuda, a mí me ayuda más a entenderlo así. No soy tan rápido como para entender la intuición de hasta por arriba, hasta por abajo. Al menos eso me pasaba cuando partí el ramo. Y algo que me ayudó mucho es verlo así. El precio de la acción se explica como los flujos futuros que entrega la acción, piénselo como la utilidad de los flujos de caja que entrega dividido en una tasa. Acá, la tasa que nosotros usamos para descontar nuestros flujos futuros es la tasa que nosotros encontramos por KPM. El retorno esperado es la tasa que nosotros usamos para descontar, que acá lo definí como el costo del patrimonio CAE, que seguramente así lo van a ver más adelante en el ramo, o probablemente ya lo empezaron a ver en los otros ramos que tengan, en Excel o en finanzas corporativas. Y bueno, entonces para encontrar si la acción está cara o barata, simplemente movemos el CAE. Si vemos que nuestra tasa está más alto, por ejemplo 16,3, entonces nuestros flujos se van a descontar una tasa mayor. Eso significa que el precio va a caer. Y si el precio está más abajo, significa que está barato. Y si la acción llega, la tasa llega a bajar, nuestros flujos se van a descontar una tasa más baja. Por lo tanto, el precio de la acción va a subir. ¿Qué va a pasar? Que la acción está cara. Es simplemente el ejercicio de qué pasa si este sube, si este baja, qué pasa con el precio de la acción. Si el precio de la acción sube, está cara, si el precio de la acción baja, está barata. Y bueno, así llegamos a la conclusión que la acción está barata. Y bueno, la letra F, que creo que no la puse acá. No la puse acá, pero la letra F decía grafique. ¿Y cómo graficamos? Bueno, acá hice el gráfico en Excel, que puse simplemente todos los valores de la acción, los beta, y por si algún día les sirve, puse esta opción, la de dispersión, y luego agregué la línea de tendencia. Y así se marcan los puntos en términos del retorno esperado y los términos del beta con la línea. Sí, es probable que el profe le haya enseñado en clase de una forma mucho mejor, pero yo no tomé clases con el profe y a mí no me enseñaron a hacer esto gráfico, así que esta es la forma en que lo hice. Perdón por tampoco, si es que se lo enseñó de una forma. Y bueno, la idea de graficar era verlos como en términos reales, cómo se ve el equilibrio. Vemos que acá todos están dentro de una línea, que sería nuestra línea de mercado de valores, pero hay una acción que se escapa. ¿Cuál es la acción que se escapa? Es esta, el activo 2, que está rentando por sobre lo que debería rentar, y está por arriba, que dijimos que está barata.
y más abajo debiese ser, bueno, lo que debiese pasar es que la gente va a comprar este activo y va a presionar a que el precio suba, por lo tanto la tasa va a caer y debería volver a equilibrio, que sería este punto de acá. Y bueno, chicos, eso sería como toda la ayudantía. Sé que probablemente fui muy rápido, que no quería perder tiempo con explicaciones quizá innecesarias de cosas que ya sabían. Pero bueno, si tienen dudas sobre cualquier cosa que haya mencionado la ayudantía, por favor escríbanme y no tengo ningún problema en ayudarlos. Eso, cuídense mucho, que estén muy bien y mucho éxito en su estudio.